Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Qué deseaba el salmista? Dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios. Y está la idea aquí de que, óyeme, él se había esforzado, él se había empeñado en desear los juicios del Señor. Y algo que nosotros entonces podemos aprender de aquí y pedirle al Señor, Señor, mira, yo no sé cuándo fue la última vez que yo dije, óyeme, yo deseo levantarme a las 5 de la mañana, yo quiero que ya sean las 6 de la mañana, yo quiero que ya amanezca para poder leer la palabra. Bueno, el salmista aquí está expresando cuál era su actitud, cuál era su corazón. Él deseaba, dice el versículo 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. El versículo 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Si el salmista había hecho este compromiso, había hecho esta determinación de guardar la palabra de Dios, es porque Dios había obrado en su corazón, es porque Dios había abierto sus ojos, había despertado su mente para que él entendiera que ciertamente la palabra de Dios es maravillosa y es digna de ser deseada. El versículo 40, por ejemplo, él dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Aquí el salmista está haciendo una comparación y una comparación con la que yo creo todos nosotros podríamos entender lo que él está diciendo aquí. Él está hablando aquí de dinero, él está hablando de oro, de plata, de riquezas. Y él está diciendo aquí, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Yo he amado tus mandamientos más que el oro, y no que cualquier oro, dice ahí, y más que oro, muy puro. ¿Podemos nosotros decir que nos deleitamos en la palabra de Dios más que en nuestra cuenta bancaria? Cuando nosotros nos despertamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Abrimos la Biblia o abrimos el internet para revisar en nuestra cuenta de banco? ¿O durante el día? ¿Qué nosotros revisamos más frecuentemente? ¿Vamos más a la palabra o estamos ahí en nuestros celulares viendo cómo está nuestra cuenta en el banco? ¿Qué tan precioso es para nosotros la palabra? Y les repito, hermanos, esto es una obra del Señor. Por naturaleza, nuestro corazón se inclina y persigue las riquezas de este mundo. Pero el ejemplo que el salmista nos está dando aquí es que si vamos a guardar la palabra de Dios, una buena oración, una buena petición, es decir, Señor, pon en mí ese deseo, pon en mí ese anhelo que supere las riquezas, que supere el dinero, mi afán, mi deseo por el dinero. O también dice aquí el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y quizás aquí ya la comparación no es con el dinero, pero sí es con otra cosa que nosotros deseamos, con nuestros apetitos, con nuestra barriga, con la comida, con lo dulce que es la miel, o un helado, o un brownie, o un buen arroz con habichuela y carne. ¿Deseamos nosotros más la palabra de Dios que la comida? ¿Está usted cuando se levanta en la mañana que su barriga quizá está vacía? ¿Usted está más pronto, más dispuesto a desayunar que a leer la palabra? Y no estoy diciendo, hermanos, que es antibíblico o que es pecado que usted se tome un café o que usted desayune y después lea la palabra. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero la idea aquí es que el balance, al final de cuentas, para el salmista, su deseo por la palabra de Dios era más que aquella miel dulce a su paladar. ¿Es nuestro deseo por la palabra así? Bueno, si no está en esa situación,
Pues pidámosle al Señor, Señor, pon en mí ese deseo de yo estar en tu palabra. Y quizás para algunos de ustedes el problema no es el dinero o no es la comida, sino es el trabajo. Hay gente que le encanta trabajar y que trabaja tanto que no tiene tiempo para leer la palabra. O personas que le encanta tanto el entretenimiento, la televisión, el internet, las series, que desde que salen del trabajo o desde que salen de la universidad, su deseo, lo que están visualizando, óyeme, ya en un momentico voy a poder ver mi serie, voy a poder ver el capítulo nuevo, o voy a poder hacer esto o lo otro, ver aquello o lo otro. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros deseamos más la palabra de Dios que por la nueva temporada de una serie que estábamos viendo? Para que eso ocurra, nosotros tenemos que orar al Señor para que Él cambie nuestros afectos, nuestros deseos. O quizás también, como el salmista presenta aquí, lo que traía gozo a su corazón. Dice el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y otra vez ahí está la comparación con la riqueza. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y quizá esa palabrita despojos le suene medio raro, porque uno piensa en despojo como que algo que uno ha botado, como que ya no quiere, como que está en la basura. Pero lo que está haciendo referencia aquí, esa palabra despojo en el Antiguo Testamento, era a esas riquezas, a ese tesoro que los ejércitos procuraban en el momento en que cuando se ganaba una batalla, esas riquezas que ellos podían recolectar de los enemigos, eso era lo que ellos llamaban como ese despojo. O sea que una vez más aquí vemos que el gozo que tenía el salmista por la palabra de Dios era como el entusiasmo que él tenía cuando encontraba un tesoro, cuando encontraba esas riquezas. Y le pregunto a usted en esta mañana, ¿produce en nosotros la palabra de Dios esta clase de gozo, esta clase de entusiasmo? ¿Cuándo fue la última vez que usted en su devocional, mientras leía un texto, mientras estaba anotando ahí algo, usted pudo decir, óyeme, qué bueno es el Señor, qué delicioso fue este tiempo en esta mañana? Déjeme decirle, hermano, que en la medida que nosotros hacemos la determinación para pasar tiempo en la palabra de Dios y dependemos de Dios para que nos ayude, para que nos asista, en la medida que nosotros somos disciplinados en exponernos a la palabra de Dios y depender de Dios y oramos al Señor, Señor, cambia mis afectos, cambia mis deseos, cambia aquella cosa que trae gozo, alegría a mi vida, usted y yo vamos a poder experimentar esta clase de gozo que es necesaria para nosotros fielmente guardar la palabra de Dios, fielmente cumplir con la voluntad de Dios. Recuerde que la primera parte de la definición de lo que es guardar la palabra de Dios es que la tenemos en alta estima. Y la razón por la que la tenemos en alta estima es porque trae gozo a nuestras vidas. Es algo que realmente nosotros deseamos. Es algo que cuando oramos al Señor para que abra nuestros ojos y nos muestre lo maravilloso que es la palabra de Dios, nosotros decimos, wow, pero esto es grandioso. Y el problema no va a ser que, óyeme, todavía no han pasado los 15 minutos que yo le dedico a la palabra, sino que se van a agotar los 15 minutos, se va a agotar una hora y nosotros no vamos a tener tiempo suficiente para realmente deleitarnos y gozarnos en la palabra de Dios. Así que, si usted quiere guardar la palabra de Dios, el ejemplo que este pasaje nos muestra aquí a nosotros, el ejemplo del salmista, es que nosotros debemos orar conforme a la palabra. Ahora, el segundo punto realmente es el segundo punto para guardar aquí de cómo nosotros vamos a guardar la palabra. Realmente es un poco complicado y me dio mucho trabajo poder sacarlo del texto. Tuve que acudir a varios diccionarios de los idiomas originales
y si usted está notando, por favor, escuche con mucho cuidado. Si usted quiere guardar la palabra de Dios, debe leer la palabra. Debe leer la palabra. Si hay algo que queda claro y que espero que hayan podido entender lo que dije hace un momento, no hay que buscar diccionario hebreo, no hay que rebuscar mucho en este texto para que quede claro que algo imprescindible, algo esencial para que tú y yo guardemos la palabra de Dios es que debemos leer la palabra. Debemos leer la palabra. No hay alternativa. En estos días ya de diciembre, mucha gente va a estar comprando devocionales para el próximo año. Y esto es algo que a veces lo comentamos aquí. No estamos en contra de los devocionales, del pan diario, de otros devocionales que puedan aparecer por ahí. A veces, muchas veces, pueden ser de bendición para nuestras almas. Las meditaciones, las reflexiones que uno encuentra en esos devocionales. Pero hermanos, no hay sustituto para guardar la palabra de Dios que uno exponerse y leer la palabra misma. ¿Okay? Ni siquiera el otro extremo, quizás uno podría decir, no, mira, yo este año lo que voy a hacer es que me voy a poner a leer un libro de teología sistemática de 600 páginas. No, tampoco eso sustituye la palabra de Dios. Si nosotros vamos a guardar la palabra de Dios, tenemos que exponernos directamente, inmediatamente al texto de la palabra de Dios. Lee la palabra y procura entenderla. Versículos 129 y 130 dicen como maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No es un devocional, no es un libro de teología sistemática, es la exposición misma de las palabras de Dios, es el exponerse a la palabra, es que yo pueda estudiar la palabra misma, es eso lo que va a traer entendimiento a mi vida. Es eso lo que va a permitir que yo realmente pueda guardar esos maravillosos testimonios del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, no hay sustituto, no hay lectura alterna a lo que es la palabra de Dios. Eso puede ser de ayuda, puede ser de reflexión, de ánimo, y no le estoy diciendo que elimine eso, pero lo que usted definitivamente no puede eliminar es leer directamente, inmediatamente la palabra de Dios. Yo creo que en algunas ocasiones he mencionado como uno de mis maestros en el seminario, los estudiantes siempre iban a la clase con preguntas que querían hacerle de lo que habían hablado la clase anterior, preguntas de los profetas menores o preguntas de teología sistemática. Y yo diría que más de la mitad de las respuestas que él daba era lee tu Biblia. Y no era porque él no sabía la respuesta a esas preguntas. Creo yo que era que ese no era el problema. Lo que él quería hacer era llevar a los estudiantes a que no simplemente escucharan la opinión o la respuesta de un profesor. No, lee tu Biblia. Y ¿saben qué pasa muchas veces, hermanos? Que a veces nosotros nos ponemos a discutir o a hablar de temas teológicos y tenemos una vaga idea de lo que dice la Biblia, y a menudo hacemos esto, que cuando estamos discutiendo esos temas, en vez de nosotros ir a la Biblia, nosotros confiamos que yo recuerdo lo que dice el texto, pero muchas veces, tan pronto uno va a la Biblia, uno se da cuenta, no, pero mira qué es lo que dice ahí, o mira lo que decía el versículo atrás, o mira 2 versículos más adelante, mira cómo el Señor mismo está explicando lo que quiere decir su palabra. Así que si vamos a guardar la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia y procurar entenderla. Si vamos a guardar la palabra de Dios,
lee la palabra y medita en ella. Algo que encontramos en este texto, en este Salmo 119, en muchos de los versículos es esta exhortación o lo que el salmista está diciendo de su acción con la palabra, de cómo él medita en la palabra. Y esto de meditar, ¿qué significa esta palabra meditar? La palabra meditar significa, de acuerdo a un diccionario de la lengua española, pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Dice el profesor Donald Whitney en su libro de Disciplinas Espirituales, él hace una observación muy interesante, y es que hoy día esa palabra meditar, cuando está asociada a grupos religiosos o grupos filosóficos, muchas veces esa palabra meditar sugiere que la persona lo que hace es que vacía su mente y van a como gimnasios y practican yoga o hacen muchas otras cosas, y la idea es que meditar para ellos es vaciar su mente de los problemas que tienen en el trabajo, vaciar su mente de los problemas económicos que tienen, vaciar su mente de los problemas con su esposo, con su esposa, y para ellos eso es meditar. Y piensan que con sacando esos pensamientos de su mente, como que ya las cosas se van a arreglar. Pero de acuerdo a la Escritura, cuando nosotros vemos el ejemplo en este Salmo 119 del salmista aquí, meditar no es sacar o vaciar nuestra mente, no, por el contrario, Whitney sigue diciendo, la meditación cristiana implica llenar tu mente con Dios y la verdad de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos que el salmista hace una y otra vez. Y por eso, por ejemplo, en el versículo 97, él dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O el versículo 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. O sea que esto de meditar, si es la idea de uno concentrarse en algo, enfocarse en algo para comprenderlo bien, para entenderlo y para tomar decisiones basado en eso, lo que el salmista está diciendo aquí, de lo que yo debo llenar mi mente temprano en la mañana, todo el día, en la noche, el objeto de todo eso es la ley de Dios, los mandatos de Dios. Y el hecho de que se nos está diciendo aquí, de que medita en la ley de Dios todo el día, esto nos lleva a nosotros a considerar que no es suficiente simplemente leer 15 minutos en la mañana. Ni siquiera es suficiente leer 2 horas en la mañana o en la noche. No, es la idea de que esa palabra que yo he leído, yo voy a estar meditando en ella durante todo el día. Yo voy a tenerla en mi mente durante todo el día. Yo voy a estar, como quien dice, rumiando en la palabra de Dios todo el día. Tú quieres guardar la palabra de Dios, léela y medita en ella durante todo el día. Meditar en la palabra de Dios significa reflexionar en la palabra y las implicaciones que tiene para tu vida. Y es por eso que se hace necesario, como acabamos de leer, que meditemos en ella durante todo el día, porque mi vida no consiste de los 15 minutos o de la media hora que yo estoy en mi habitación o yo estoy en la sala leyendo la Biblia. Eso es importante, debemos leer la Biblia, pero debemos leer la Biblia y meditar en ella durante todo el día. Es decir, nosotros pensar en lo que hemos leído de forma tal que durante todo el día esa palabra que yo he ido atesorando y acumulando en mi mente y en mi corazón me van a ayudar a mí a tomar decisiones una y otra vez. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En otras palabras, esta meditación
me lleva a mí a reflexionar en esa verdad que Dios está presentando. Esa verdad que, como ustedes saben, la palabra camino o el verbo caminar tiene que ver con nuestras acciones, con nuestra actitud día tras día. Pues el Señor lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios es lo que debe dirigir mi camino. Y yo debo reflexionar, yo debo meditar, yo debo considerar la palabra de Dios. No solamente esos 15 minutos, esa media hora en la mañana, sino que eso que yo he leído en la mañana, durante todo el día, debe estar guiándome. Versículo 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus mandamientos. El versículo 15 decía, yo meditaré en tus mandamientos y consideraré tus caminos. Pero ahora este versículo 59 dice, consideré mis caminos. Y la idea es, hermanos, que en la medida que yo estoy meditando en la palabra de Dios, en la medida que yo estoy considerando, reflexionando la palabra de Dios y entiendo cuáles son los caminos de Dios, yo también, si estoy meditando correctamente, yo también voy a estar reflexionando y cuestionándome, ¿cómo están mis caminos? ¿Cómo mis caminos, cómo las decisiones que yo estoy tomando hoy se comparan con los caminos de Dios, con la voluntad de Dios para mi vida? Por eso dice el versículo 27, cuando el salmista entiende esta realidad de que, óyeme, yo voy a mirar los caminos del Señor, yo voy a mirar mis caminos, dice el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. O el versículo 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea que más que todos aquellos que le enseñaban a él, que estaban ahí para que él entendiera, el salmista está diciendo, mira, yo he entendido más que todos ellos. ¿Por qué? Porque yo he meditado en tus maravillas. O sea que si vamos a entender lo que dice la palabra de Dios, la vía, el medio que Dios nos da para hacer esto es meditando en su palabra. A menudo nosotros corremos donde el pastor o corremos a un comentario o corremos donde un profesor de escuela dominical. Y aclaro, no está mal que preguntemos al pastor o que le preguntemos a un hermano que tenga más conocimiento de la Biblia. Pero le animo, hermano, a que si usted quiere desarrollar esa disciplina de guardar la palabra de Dios, medite en la palabra. No solamente lea y dice, oye, pero yo no entiendo esta palabrita de despojos. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo así despojos? O algún otro concepto o alguna otra historia. No simplemente se quede, mira, yo eso no lo entiendo. No, aproveche en ese momento y busque una de esas 17 peticiones que hablábamos la semana pasada y aprovechamos, cogemos una y le decimos, Señor, enséñame tus estatutos, hazme entender tus mandamientos y los guardaré hasta el fin. Démosle una oportunidad al Señor para que sea el mismo Señor que nos enseñe, que nos ayude a entender su palabra. La meditación entonces es ese llamado a detenerse para considerar los caminos del Señor y realmente comprenderlos en relación a las decisiones y dirección de tu vida. Por lo tanto, entonces, si vamos a guardar la palabra de Dios, tenemos que leerla y meditar en ella. Considerar cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los caminos de Dios. En el día de hoy, con mi familia, en el trabajo, en la calle, ¿cómo yo puedo implementar esa voluntad de Dios en mi vida? Tenemos en tan alta estima la palabra que la buscamos continuamente de forma tal que podamos cumplir fielmente su voluntad. Eso es guardar la palabra de Dios. Y para guardar la palabra de Dios, tenemos que pasar por este proceso de meditar, de detenernos, de reflexionar qué es lo que Dios está diciendo, de considerar cómo es que yo voy a poder aplicar eso en mi vida.
un ejemplo en el Antiguo Testamento que tenemos de una exhortación que Dios le da nada más y nada menos que al líder, a un nuevo líder para el pueblo de Israel, a Josué en el capítulo 1. Josué estaba sustituyendo o reemplazando a Moisés como líder de la nación de Israel. Acababan ya prácticamente de entrar a la tierra prometida y tenía por delante la tarea de conquistar y de poder ya habitar ahí en esa tierra que el Señor les había dado. Y ante esa tarea tan fuerte, tan difícil, Josué, que había visto lo que había ocurrido con Moisés, él encontramos en este texto, en el capítulo 1, versículo 8, estas palabras del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía que meditar en la palabra de Dios de día y de noche, es decir, reflexionar, considerar qué quiere el Señor y cómo nosotros vamos a aplicar eso en nuestros caminos. Y cuando él meditaba en la palabra de Dios, entonces aquí mismo dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y cuando eso ocurre, ¿qué promete el Señor? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios significa recordar la palabra, traer la palabra de Dios a nosotros en momentos puntuales de nuestra vida. Uno de los beneficios de tener presente la palabra de Dios continuamente es que cuando vengan esos momentos de adversidad, cuando vengan esos momentos de aflicción, tú vas a estar listo para enfrentarlos. El salmista dice en el versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Imagínense eso. Gente de alto rango, no sé si a usted le ha pasado en su trabajo, gente que se pone a hablar mal de usted, los vecinos o la familia peor. ¿Cómo reaccionaba el salmista en esos momentos? Príncipes se sentaron, hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O el versículo 78, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, hablando mal. Y en ese momento, ¿cuál era la reacción del salmista? ¿Y cuál debe ser nuestra reacción? ¿Hablar mal de ellos también? ¿Vengarnos, buscar la manera de cómo hacerle un daño a esa persona? ¿O permitir que todas esas malas palabras o malos comentarios nos derrumben a nosotros, nos lleven a un estado de depresión? No. ¿Qué hace otra vez aquí el salmista? Pero yo meditaré en tus mandamientos. En momentos de opresión y aflicción, qué bueno es que nosotros, en vez de tener una mente vacía donde damos cabida a que lleguen todos esos malos comentarios, en momentos de opresión y aflicción, qué bueno es que nuestra mente esté pensando en la palabra, que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios, porque estamos meditando, estamos reflexionando en la palabra, estamos considerando una estrategia entonces, una estrategia bíblica para nosotros enfrentar esos momentos en los que la gente habla mal de nosotros, es eliminar esos pensamientos o comentarios y repasar las verdades, las promesas de la palabra de Dios para con nosotros. El ejemplo del Señor Jesucristo, cuando fue tentado también por Satanás, nos recuerda cómo cada vez que Satanás lo tentó, cada vez que había un ataque, ¿cómo respondió el Señor Jesucristo? Con la palabra. Con la palabra. Y la idea, hermanos, es que en la medida que nosotros meditamos en la palabra,
tenemos continuamente la palabra de Dios enfrente de nosotros, en la mañana, durante todo el día, en la noche, eso nos va a permitir a nosotros enfrentar esos momentos de aflicción, enfrentar esos momentos de ataque. Así que si queremos guardar la palabra de Dios, lee la Biblia y medita en ella, pero también lee la Biblia y habla con otros acerca de la Biblia. El versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En este cuatrimestre o en este periodo de escuela dominical, nosotros nos hemos enfocado en precisamente esta idea de animar que unos a otros estemos hablando la palabra de Dios, que estudiemos la Biblia, pero que podamos compartir la palabra y que durante la semana yo pueda compartir con otro alguien algo que el Señor me ha hablado durante esa semana o durante ese día. Y el propósito, uno de los propósitos finales de esta escuela dominical, no es solamente que estudiemos el libro de Primera de Pedro, no, estudiamos el libro de Primera de Pedro como un ensayo para que una vez termine este estudio, nosotros, ustedes, puedan seguir en sus casas o reuniéndose en una cafetería o en una bomba o viniendo aquí a la iglesia para estudiar con otros la palabra de Dios. O cuando se reúnan en estas tantas fiestas navideñas, que de su boca no solamente hable que el Licey está en primer lugar, y según la tabla que yo vi ayer, el Licey estaba en primer lugar. Pero que no sea solamente de eso que hablemos, sino que como tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, de manera natural va a salir el que hablemos la palabra. No solamente lee la palabra, medítala, habla la palabra, sino canta la palabra. El versículo 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Y aquí se da la idea de que, por eso algunos piensan que el escritor de este salmo se encontraba en el exilio o en algún momento él estaba fuera de su casa. Un momento de tristeza, un momento de dolor, un momento de debilidad. Y en ese momento, ¿qué fue lo que le ayudó? Que la palabra de Dios era cántico para él. En mi casa nosotros le hemos enseñado a los niños un corito que está basado en uno de los salmos, un salmo que dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Y ustedes saben en qué momento le cantamos ese corito? Cuando lo acostamos. Muchas veces que no, que la luz está apagada, que está muy oscuro, o no, que hay un monstruo por ahí, o no, que yo escuché un ladrón por allá, y tantas cosas. Y pues entonces lo que hacemos es que le cantamos ese corito y lo dejamos a ellos que lo canten y que se duerman con esa verdad en su mente. Pero ¿saben qué? ¿Saben quién más canta ese corito? Aun cuando los niños no están presentes. Yo he tenido que cantar ese corito. ¿Ustedes recuerdan que el año pasado, para el mes de noviembre, finales del mes de noviembre, en nuestra casa tuvimos un invitado no deseado a las 4 de la mañana? Pues si a usted le ha pasado que se ha metido un ladrón en su casa en algún momento u otro, es muy probable que le haya pasado lo que le pasó a mí, a mi esposa, que las siguientes noches de cualquier cosa uno se despierta. Uno hasta se imagina sonidos. Y en esos momentos yo he tenido que repasar ese corito. En el día que temo, yo en ti confío. Y es un corito que no es solamente en las noches oscuras, cuando estamos en momentos de crisis, en momentos de enfermedad, recordamos la palabra de Dios. Qué bueno fue cantar estos himnos que cantamos esta mañana y reflexionar en las verdades que decían estos himnos. De eso se trata, hermanos. Que estos himnos que contienen las verdades y promesas de la palabra de Dios nos ayudan a nosotros a tener presente la palabra, de forma tal que yo pueda guardar y cumplir fielmente la voluntad de Dios. Así que si queremos guardar la palabra, hasta ahora hemos visto 2 puntos y el tercero lo voy a decir rápidamente, pero el primero es ora
conforme a la palabra. Segundo, lee la palabra. Y en tercer lugar, actúa basado en la palabra. Actúa. Es decir, cuando tú lees la palabra y la idea de guardar la palabra, si ustedes recuerdan en la definición de lo que es guardar la palabra, es que sí, yo la tengo en alta estima y yo frecuentemente la consulto, la tengo presente en mi vida, pero no es simplemente porque es bonita o porque me hace sentir bien, sino que es con el propósito de yo cumplir la voluntad de Dios. Así que cuando guardamos la palabra de Dios, eso va a requerir que nosotros actuemos. Cada mañana, cada momento que nosotros leemos la palabra de Dios, de una forma u otra, eso nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones. Por ejemplo, en el versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Aquí el salmista está mostrando que cada día él tiene que tomar una decisión. Él tiene que tomar la decisión de inclinar su corazón a cumplir sus estatutos o él va a tomar la decisión de seguir un camino de mentira. Cualquier cosa que no provenga de Dios, cualquier cosa que no provenga de su palabra, cualquier cosa que sea lo que este mundo, lo que Satanás, lo que nuestra carne esté promoviendo, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a seguir la voluntad de Dios o voy a seguir el camino de mentira? Cada día, hermanos, nosotros enfrentamos decisiones. Y guardar la palabra de Dios va a requerir que yo siempre escoja el camino del Señor, los estatutos del Señor. Pero también va a requerir que yo decida de manera intencional, reconociendo el peligro que hay del pecado y de caminos de mentiras, va a requerir también el guardar la palabra, que yo decida abandonar el pecado. Ustedes conocen este versículo. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Yo leo la palabra de Dios, yo medito en la palabra de Dios y es con el propósito de que yo actúe. En este caso, esa actuación, ese actuar tiene que ver con la decisión de yo abandonar el pecado, de yo no pecar. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ustedes han escuchado la frase, este libro te mantendrá alejado del pecado, o ¿cómo termina? O el pecado te va a mantener alejado de este libro. Cada día nosotros tenemos que tomar una decisión. Y si nosotros descuidamos nuestra lectura, nuestra meditación de la palabra, si nosotros no estamos activamente guardando la palabra de Dios, lo que va a ocurrir es que vamos a irnos por el pecado. Y para yo guardar la palabra, dice el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies con el propósito de yo guardar tu palabra. Este capítulo nos presenta varios ejemplos. El versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, miren la decisión aquí, versículo 104, he aborrecido todo camino de mentira. Él había identificado, mira, la mentira no va de acuerdo con el camino del Señor, la mentira no va de acuerdo con la voluntad de Dios, por lo tanto, ¿qué se requiere de mí? Que yo voy a aborrecer todo camino de mentira. O el versículo 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Decide aborrecer la hipocresía, decide amar la ley de Dios. Versículo 115, apartaos de mí, y aquí en sentido general, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Entonces el salmista está consciente aquí que guardar la palabra de Dios va a requerir
que él de manera consciente, de manera intencional, esté diciendo no al pecado, esté abandonando el pecado, esté aborreciendo el pecado. Y la idea es que al considerar tus caminos a la luz de la palabra de Dios, al tú poder apreciar la superioridad, la excelencia de los caminos de Dios, en la medida que nosotros nos exponemos a la luz de la palabra de Dios, te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué pecados ha revelado la exposición de la palabra de Dios en tu vida? El salmista aquí habla de la mentira, de la hipocresía, de la maldad en sentido general. En otros versículos habla de la violencia del hombre. Y eso era lo que la palabra de Dios, el exponerse a la palabra de Dios había revelado en su vida. Pero en tu vida, ¿has tú guardado la palabra de Dios? ¿Has tú meditado en la palabra de Dios? ¿Has tú considerado los caminos de Dios y tus caminos de forma tal que tú has podido apreciar y ver qué pecados está revelando la palabra de Dios en mi vida? Y no solamente que te los muestres, sino que si tú vas a guardar la palabra, recuerda que tú debes actuar, tú debes decidir abandonar esos pecados. Y te pregunto a ti, ¿qué pecado de manera consciente en esta semana tú has decidido abandonar porque tú estás guardando la palabra de Dios? Quizá para ti la mentira no sea un problema. Quizá para ti la violencia o la hipocresía no sea un problema, pero quizá tú estás teniendo problemas con el orgullo, o estás teniendo problemas con la ira, o estás teniendo problemas con tantas cosas, la envidia, la lujuria, y usted llene ahí el espacio en blanco. ¿Con qué pecado la palabra de Dios te está confrontando? Bueno, si la palabra de Dios ya te ha alumbrado, ya lo ha expuesto, si tú vas a guardar la palabra de Dios, eso requiere acción de tu parte. Y cada mañana, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar expuestos a la realidad de que es posible que esto requiera que yo altere mi vida. Y si yo quiero guardar la palabra de Dios, yo voy a estar dispuesto a tomar acción. Con la gracia de Dios, dependiendo de su fuerza, tú y yo podemos hacer morir esos pecados en nosotros. Y por último, decidir seguir al Señor. La otra acción no es solamente un llamado a acción a que abandonemos el pecado, sino que seguimos al Señor. Versículos 31 y 32, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón. Cuando dice me he apegado a tus testimonios, es la idea de aferrarse, de amarrarse a algo, es la idea de mantenerse cerca de algo. Y lo que el salmista está diciendo aquí es que yo decido aferrarme a tu palabra. Versículo 33, 35, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. La cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. Y oiga esto, porque en ella tengo mi voluntad. En otras palabras, ya no es mi voluntad la que yo voy a hacer. Ahora, como yo estoy guardando la palabra de Dios, yo aborrezco el pecado, desecho el pecado, pero ahora yo voy a seguir el camino de Dios. Yo voy a seguir no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. En otras palabras, ya yo no soy el jefe de mi vida. Ya yo no soy el dueño de mi vida. Y poniéndolo en palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. La sangre del Señor Jesucristo me ha comprado. Y por lo tanto ya yo no debo obedecerme a mí mismo, a mi carne, sino que ahora mi voluntad es la voluntad de Dios.
Y eso es lo que significa abrazar, apegarme a los estatutos de Dios. Versículo 110 dice, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Y es interesante, hermanos, que debemos estar conscientes de que el caminar del cristiano, porque yo ahora decida, sí, yo voy a guardar la palabra de Dios, yo voy a leer la palabra de Dios, yo voy de manera activa a aborrecer el pecado y a escoger al Señor, el que uno tome esa determinación no asegura o no me garantiza que mi vida ahora va a ser color de rosa. No. Este versículo nos advierte que habrán lazos, habrán trampas que vendrán a nuestros caminos. Habrá personas que intentarán engañarnos. Habrá filosofía de este mundo, lo que para este mundo es normal y es aceptable. Pero mira, tú no ves que todo el mundo hace eso, sí, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo tengo que mantenerme apegado a su palabra. Y ahora sí, por último, perdonen que no había visto este último punto aquí, es confiar, esperar en el Señor. Yo tomo la decisión de que sin importar lo que estén diciendo todos los demás, yo voy a esperar en la palabra. Guardar la palabra de Dios significa que yo confío tanto en el Señor que a pesar de lo que estén diciendo los demás, yo voy a creer en el Señor. Dice el versículo 41, 42, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, es decir, aquellas personas que me están avergonzando, aquellas personas que me están atacando, ¿qué voy yo a responder? Que en tu palabra he confiado. O versículo 49 y 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En el tiempo de aflicción, en el tiempo de tristeza, cuando quizás uno no entiende qué es lo que está pasando o por qué está pasando, cuando quizás otras personas te están diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios y te están diciendo, miren, eso tú vas a encontrar consuelo. El Señor te está diciendo aquí que es la palabra de Dios tu consuelo en medio de la aflicción. Versículos 75 y 76. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y oiga esto, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia, ¿para qué? Para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Note cómo en dos versículos aquí, uno detrás del otro, el salmista está diciendo, mira, por tu palabra, yo sé que esta aflicción que yo estoy sufriendo es conforme a tu fidelidad. Yo no entiendo por qué, yo no sé cómo voy a salir de aquí, pero si hay algo que yo sé, es que tú sigues siendo un Dios fiel. Pero el siguiente versículo dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. En esa aflicción, en ese dolor, lo que el Señor nos invita a hacer al guardar su palabra es que nosotros confiemos. Mira, aunque no parezca tener sentido, confía en mí, espera en mí. Guardar la palabra de Dios significa que aun cuando el resultado de seguir la dirección de Dios no parezca tener sentido, yo decido esperar en Dios. Guardar la palabra de Dios significa que cuando los consejos del enemigo, los consejos del mundo, la sabiduría secular resulten más atractivos y aún con más lógica, yo decido seguir esperando en el Señor porque al final es Él quien me va a vindicar. Es una decisión que yo debo tomar. Y guardar la palabra de Dios es entonces tener en tan alta estima su palabra, que día y noche, durante todo el día, yo me estoy refiriendo a su palabra, yo estoy recordando su palabra, de forma tal que las decisiones que yo tome en ese día y todos los días de mi vida sean conforme y de acuerdo a su voluntad.
Que el Señor nos ayude, nos dé su gracia, que el Señor abra nuestros ojos para apreciar las maravillas de su ley y nos dé su gracia para nosotros guardar su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta mañana por su palabra. Cuán maravillosa es su palabra. Oramos, Señor, para que usted ponga en nosotros ese deseo, ese anhelo, ese gozo por su palabra. De forma tal, Señor, que nosotros continuamente tengamos presente su palabra en nuestras vidas. Meditemos en ella día y noche, reflexionemos en sus caminos, reflexionemos cómo afecta nuestra vida y las decisiones del día a día. Para que así, Señor, nosotros fielmente podamos cumplir con su voluntad, que siempre es lo mejor. Su voluntad en la cual está nuestra esperanza y nuestro consuelo. Para honra y gloria suya pedimos esto, Señor. Amén.